El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de $3 ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. Más velocidad y más cobertura. Hola, buenos días. Un veto parcial y mixto a la Ley de Comunicación decidió el Ejecutivo, que no acogió el pedido de gremios y periodistas que lo plantearon que el veto sea total, pero como colegislador realizó algunos importantes cambios. La Asamblea tiene 10 días para enviar las objeciones constitucionales del presidente a la Corte Constitucional y esta 30 días para pronunciarse. De la Ley de Comunicación y de lo que sucede en el país político, que no deja de sorprendernos, hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia a los periodistas César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, Fundamedios, a Sara España, editora general de Expreso, corresponsal de El País, y a Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. Hablemos entonces de la Ley de Comunicación y comenzaré con Sara. Si la ley entra en vigor como ha enviado el presidente Lasso, ¿se garantiza la libertad de expresión en el Ecuador? Bienvenida, Sara España, buenos días. Buenos días, Thalía, buenos días a la audiencia también y a los dos colegas, Francisco y César. Bueno, yo sé que estos días se han planteado dudas y se ha abordado este veto con suspicacia sobre si va a conseguir realmente, como tú me mencionas, proteger al periodismo de la arremetida, ¿no?, que se estaba planteando en la reforma. Yo creo que este veto, no sé si debía ser total o parcial, pero ya que lo tenemos en la mesa y es parcial, a mí me parece un veto muy completo, ¿no? Matiza muchas cosas de lo que se estaba pasando en este proyecto de reforma. Es importante todas las menciones que hacen sobre la censura, sobre el rol de la Defensoría, el tema de sanciones, el no confundir el control que se puede hacer a la información con la opinión, el tema de las pautas. Hay algunos artículos que me parecen escandalosos y no sé si es porque los legisladores son malintencionados o desconocen los principios básicos de aplicación del derecho en contextos internacionales, como por ejemplo el hecho de que digan que cualquier periodista que actúe en el país le van a aplicar esta ley. Es una cosa, digamos, que no tiene ni base de apoyo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a pretender sancionar, aplicar una ley nacional a un medio internacional, por más que un periodista esté informando de lo que ocurre en Ecuador? Entonces, yo creo que este veto frena un intento de recuperar un estado de propaganda que para mí es el trasfondo que había con esta reforma. Y si es la mejor opción o no la mejor opción, a mí sí me parece que ayuda, ¿no? Un veto total habría trasladado esto a un año, habría aplazado un año el volver a tratar la reforma, con lo cual tampoco es una garantía. Este veto parcial tampoco es una garantía absoluta, pero yo estoy de acuerdo, digamos. A mí me parece que es un mecanismo, es una vía por la que se deja sentado por escrito los puntos en los que debe recoger esta ley. Y además, si la Corte Constitucional se va a pronunciar, yo creo que la Asamblea después lo va a tener muy difícil para irse contra el criterio de la Corte Constitucional, sea cual sea el criterio de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que a mí me genera una sensación de respaldo. Muchas gracias, Sara España. Entre las objeciones, aparte de las que ha mencionado Sara, está también suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, la modificación de la composición del Consejo de Comunicación y la eliminación de sanciones a los medios, que implicaría talleres que ordena la autoridad, ¿no? ¿Qué más supone estos cambios y qué opinas del veto parcial, este veto mixto? César Ricaurte, bienvenido, buenos días. Buenos días, Thalía, un enorme saludo para ti, para toda la audiencia y para los colegas Francisco, Sara, con quienes comparto este panel.
Permíteme, Talía, primero hacer una breve apreciación general del veto, este veto mixto o híbrido que ha mandado el presidente de la República, ¿no es cierto?, que implica tanto pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre 17 artículos, como el enviar nuevos textos sobre 34 artículos de las reformas planteadas por la Asamblea Nacional a la Ley de Comunicación. Y ahí comparto el criterio general de Sara, de que me parece que el veto presidencial va en la línea correcta, es decir, va en la línea de cumplimiento de estándares internacionales, de sentencias incluso de cortes internacionales. Recordemos que Ecuador en el último año tuvo la sentencia en el caso El Universo, o más conocido como caso Palacio Urrutia versus el Ecuador, y donde se planteaba algunas recomendaciones y obligaciones al Estado ecuatoriano para proteger, promover y garantizar la libertad de expresión de manera adecuada. Las reformas de la Asamblea Nacional definitivamente eran atentatorias contra estos principios o esta obligación estatal de garantizar la libertad de expresión. Más bien iban en la línea de instaurar un régimen de censura previa y de autocensura, reconstruyendo este régimen de sanciones, este entorno institucional para sancionar a los medios de comunicación y periodistas por su trabajo, que ya estuvo vigente en el 2013 al 2017 y que significó severas violaciones a la libertad de expresión. Más de 1,000 medios de comunicación, recordemos, Talía y amigos, más de 1,000 medios de comunicación y periodistas fueron sancionados en su tiempo por la Superintendencia de Información y Comunicación. Y eso es lo que pretendía esta mayoría de la Asamblea Nacional, restaurar ese sistema de sanciones por el cual, a través del cual primero el Consejo de Participación Ciudadana y luego la Defensoría del Pueblo, y ahí comienzo a responder tu pregunta, Talía, y luego la Defensoría del Pueblo con estas atribuciones inconstitucionales, porque la Defensoría del Pueblo constitucionalmente no tiene como función la regulación de medios de comunicación, y sabemos que en derecho público no se puede sobrepasar las funciones constitucionales de una institución como la Defensoría del Pueblo, que es la Autoridad Nacional de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y entonces se respetaba el papel de la Defensoría del Pueblo, el papel constitucional, se lo violaba. Lamento que ni el Defensor del Pueblo ni nadie de la Defensoría haya señalado cómo se sobrepasaba con las reformas de la Asamblea Nacional las funciones de la Defensoría, y se distorsionaba y se le convertía en un régimen, en parte del aparato de censura, del nuevo aparato de censura que pretendía esta mayoría de la Asamblea Nacional. Así que nosotros, como los otros gremios periodísticos, planteábamos el veto total de las reformas enviadas por la Asamblea Nacional, pero debemos reconocer que nosotros como sociedad civil podemos proponer, podemos plantear ciertas medidas, y al final el presidente de la República o las autoridades pertinentes, ¿no es cierto?, son los que toman las decisiones. En este caso, el presidente como colegislador ha decidido este veto parcial, y creo que bueno, los textos son buenos, van en la misma en la línea de protección y garantía de la libertad de expresión, y creo que por lo tanto hay que trasladar la presión más bien hacia la Asamblea Nacional y hacia quienes en este momento tienen la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión en nuestro país. Gracias, César Ricaurte. Sí, en efecto, está ahorita en la cancha de la Asamblea Nacional y sobre todo de la Corte Constitucional. Francisco, son a la larga 17 objeciones que se hacen por inconstitucionalidad, y están entre esos realmente temas de derecho, de censura, de regulación, como bien han anotado tanto Sara cuanto César. El Ejecutivo, al parecer, no quiso en verdad arriesgar, ¿no? O mejor poner en juego una ley tan importante al dejar en manos de los asambleístas, que ya sabemos que se mueven por intereses y conveniencias entre políticas y propias, ¿no? Nada más
nunca piensan en lo social. ¿Cuál es tu valoración de la ley y cómo piensas, cómo avisoras que puede salir ya tanto de la Corte Constitucional cuanto de la Asamblea? Bienvenido, Francisco Rocha, buenos días. Gracias, Talía. Saludos a César, a Sara y a la ciudadanía. Bueno, este veto parcial mixto, que no es la primera vez que lo usa el presidente Lasso, ya lo hizo en otra ocasión. Este momento tiene una propuesta, diría yo, estos dos bloques, el uno de constitucionalidad y el otro de conveniencia, como lo llaman jurídicamente. El de constitucionalidad, esos 17 artículos, yo diría, recogen la parte más grotesca que tenía el proyecto aprobado por esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Y los 34 tiene textos, como nos recuerda César, tiene textos sustitutivos a lo que había planteado la Asamblea a sí mismo. Y esos textos sustitutivos se acercan más a lo que habíamos discutido durante un año en la Asamblea, a lo que se había hecho como propuestas tanto en la Comisión cuanto en el primer debate en la Asamblea Nacional. Hay un tema que sí vale la pena resaltar: la aprobación de la ley como le envió la Asamblea fue el primer acto de esta nueva mayoría, que ha puesto como sándwich entre el Ejecutivo y el Legislativo, o entre quienes intentan recuperar los poderes políticos y las otras fuerzas, en este caso el presidente de la República, han puesto a la libertad de expresión. Y entonces la preocupación y nuestro planteamiento también de que sea un veto total iba en virtud de esta composición política. Sí, es verdad que había que pasar un año para que la Asamblea lo vuelva a tratar, y corríamos el riesgo de que en un año tengan 92 votos y se ratifiquen. Creíamos nosotros que era un mensaje potente del presidente de vetar totalmente el proyecto y la ley aprobada por la Asamblea Nacional, que es la recuperación de la ley Mordaza del 2013. Entonces, yo diría que sí, este veto le traslada en una parte a la Corte Constitucional, y yo espero que la Corte Constitucional, conformada como está, ya no es la Corte cervecera, conformada como está, con catedráticos universitarios, con gente de mucho prestigio, tome en cuenta no solo las sentencias ya emitidas por esta Corte Constitucional, que en el caso de Vistazo, de Diario La Hora, se pronunciaron, yo diría, con bastante cercanía a lo de la constitucionalidad o no. Si se ratifican en esos criterios, tendríamos una buena noticia, pero también, y eso hay que recordar, el caso que decía César, en el caso del Universo o Palacios Urrutia, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, son tratados y son organismos de los que el Ecuador forma parte, y a los que incluso aquellos que aprobaron esta ley suelen recurrir cuando están fuera del poder. Entonces sí, es una nueva oportunidad para que la Corte pueda zanjar estos 17 artículos que son los de inconstitucionalidad, y luego esperar a que se allanen o se ratifiquen. Yo esperaría, parece que ahora no tienen los 92 votos, pero tampoco hay para el allanamiento. Que son 70, eso significaría, ¿no?, que podría pasar por Ministerio de la Ley los 34 artículos que tiene que ver con el veto de conveniencia. Ese es mi acercamiento y la lectura. Francisco, son 92 votos para ratificarse en el texto original y 70 para allanarse al veto que envió el presidente. Me parece que si tomamos así, como 71 serían los que necesitan para allanarse, y no los hay. Gracias Francisco Rocha. Sara, un tema impresionante de estos últimos días, y me alegro que estés tú aquí, tanto editora general de Expreso, porque hay un caso de un periodista que está siendo acosado y judicializado, Roberto Aguilar, uno de los mejores cronistas del Ecuador, realmente una pluma excepcional. ¿Qué pasó? Porque hay una asambleísta de UNES que ha puesto una denuncia o algo así en la Defensoría.
que todavía no tiene ninguna competencia para estos casos. O sea, ¿qué está sucediendo? Cuéntanos. Bueno, pues sí, mira, de hecho voy a tomar algunas de las expresiones del abogado de la empresa, ¿no? Que es el mismo abogado que nos defendió en la época de Correa de tantos atropellos, en los tribunales principalmente y en aquella pseudocorte que era la Supercom, y que el principal argumento es que no existe ni siquiera en el ordenamiento jurídico esto que alude la asambleísta Cuesta de acción defensorial. Nadie sabe qué es eso porque no existe, ¿no? Y además, claro, la asambleísta podría, digamos, tener esta iniciativa buscando algún tipo de protección, de reclamo, de recurrir a una vía fuera de la jurisdicción para protegerse o protestar contra un artículo de un periódico, pero es que además la Defensoría, que es la que se comunica con nosotros, se está arrogando unas funciones que todavía ni siquiera tiene. Como mencionaba antes César, creo que es el que lo ha dicho, la Defensoría del Pueblo constitucionalmente no tiene esto, en derecho público no se puede hacer, pero es que además, si esta ley hubiera pasado como tal y se le concedieran estas funciones a la Defensoría del Pueblo, todavía no ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo se adelantan a esto? Están presumiendo que la ley está en vigor cuando no es así. Definitivamente es... Para mí esto lo único que hace es desnudar las verdaderas intenciones y el trasfondo de esta reforma, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué es necesario que la gente entienda, digamos, se posicione una narrativa de por qué se reforma la ley de comunicación, por qué se plantea una ley de comunicación para regular a la prensa? Se dice, ¿no?, el eslogan que mantiene el oficialismo de entonces y ahora la mayoría de la Asamblea, que es, bueno, pues para proteger a la gente de los abusos de la prensa. Pero yo me pregunto si esta ley desarma al periodismo de esta función que siempre ha tenido de contrapoder de los gobiernos de turno. Si es así, en realidad que nos expliquen con qué fin se aprueba, ¿no? Están desarmando a la prensa de poder, primero están estableciendo un concepto que es el derecho a la verdad y de la información que es veraz. ¿Quién decide que es una información veraz? ¿Cómo se determina esto? Cuando los estándares internacionales dicen que es el lector, la audiencia, el que se conforma a su criterio teniendo todas las versiones. Entonces, este concepto de la verdad es un poco una utopía. Pero la ley lo recoge como tal, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿la verdad cuál es? La que fije el gobierno de turno, porque va a haber un órgano encargado de evaluar si un artículo publicado es veraz o no es veraz. Eso por un lado. Y luego, insisto, en realidad el trasfondo de esta ley es restarle al periodismo esa función de contrapoder. Entonces, expliquémoslo así, ¿no? No se trata de regular y proteger contra el periodismo, se trata de desarmar al periodismo de una función importantísima que en todos estos años ha demostrado para qué sirve, ¿no? Y es para denunciar que se están usando los recursos públicos de los contribuyentes, que es algo que pagamos todos para beneficios personales, que está habiendo atropellos de poder. Entonces, este ejemplo, el que tú mencionas de Aguilar, pues es esto, ¿no? Una especie de falacia sobre voy a criticar a un periodista diciendo que está siendo abusivo cuando en realidad es una manera de posicionar esta idea de que es necesario controlar a la prensa. Pero ¿para qué quieren controlar a la prensa? Que nos digan en realidad para qué quieren controlar a la prensa. Claro, para que el pueblo no se entere lo que el poder quiere ocultar porque se les descubre, ¿no? Muy bien, porque lo que hizo esta ley es realmente volver a la mordaza que supuestamente ya fue desarmada en la época de Lenin Moreno, porque el país vivió, yo creo que eso también hay que posicionar la idea de que la gente solo se enteraba las cosas que hizo el correísmo cuando la prensa denunciaba, y claro, eso fastidia y molesta al poder, cuando ahí en ese momento el fastidio al poder se cumple exactamente uno de los roles del periodismo, encararle al poder y denunciarle. Yo les agradezco por este primer bloque. Vamos a hacer aquí una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con los periodistas Sara España, editora general de Expreso, corresponsal del diario El País de España, Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, y César Ricaurte, director de Fundamedios, Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios. César, voy contigo porque tienes una gran conexión internacional.
y has estado muy activo durante todos estos años, pero ahora también hablando con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, que estaba muy inquieta por esta ley, ¿no? Que pretendía, como hemos visto, y además hay que poner estos ejemplos de que todavía no estaba vigente la ley, pero ya le estaban intentando usarla en el caso del colega Aguilar. ¿Qué dice la CIDH? ¿Qué dice la Relatoría, sobre todo sobre el veto, si es que conoce y has hablado al respecto? Y también, ¿qué supone, si es que, como hemos dicho ya en el primer bloque, han dicho ustedes, de que realmente la ley, como ha sido mandada por el presidente con estos vetos parciales, veto híbridos, es una buena ley? César. Talía, claro, sabemos que la Relatoría envió una carta con un análisis muy técnico, muy apropiado a la Presidencia de la República el momento en que recibió los textos de la Asamblea Nacional, estableciendo aquellos artículos que definitivamente significaban retrocesos en torno a la garantía, defensa, promoción de la libertad de expresión. No hemos tenido acceso a la carta en sí misma, pero entendemos que es una carta que obviamente, como suele hacer la Relatoría, se ajusta a estos estándares y principios internacionales que son la guía, ¿no?, frente a estos intentos de coartar la libertad de expresión. Luego, lo que sabemos, que el mismo gobierno lo ha señalado y también la Relatoría, el secretario jurídico de la Presidencia estuvo en Washington la semana pasada trabajando con el relator en torno a algunos de los contenidos del veto presidencial. Así que, y de una primera lectura, Talía, amigos del panel y amigos oyentes, entendemos que se ajustan bastante bien a los estándares internacionales, que se ha hecho un trabajo muy ajustado para que técnicamente el veto presidencial sea lo más relevante y, como digo, se ajuste a los estándares y principios internacionales. Entonces, creemos que ahí está una buena herramienta, ¿no es cierto? Nos preocupa especialmente, y aprovecho tu pregunta para mencionarlo, todo el tema del mecanismo de seguridad para el mecanismo de protección al trabajo periodístico, dado que ha habido ya demasiadas agresiones contra la prensa en los últimos meses, e incluso que han producido por lo menos 3 muertes violentas de periodistas en circunstancias no aclaradas, ¿no es cierto? El último caso, el del periodista de Manta, el periodista Gerardo Delgado, en un caso de sicariato realmente muy grave, en el cual no estamos todavía seguros si trata de algo relacionado al trabajo periodístico o no, ¿cierto? O sea, no podemos descartar que se trate de algo relacionado al trabajo periodístico, pero ya son 3 periodistas, en todo caso, que han muerto en circunstancias violentas no aclaradas. César, permíteme una pregunta, César, y aprovecho para decirte que hay como un pequeño desfase entre lo que estás hablando y a veces se entrecorta. Si puedes mejorar, si estás con audífono, o acercarte más al teléfono, por favor. Y te pregunto esto justamente. Cuéntale a la sociedad, porque a veces tantas cosas que suceden en el país no se está diciendo bien lo que está sucediendo en la protección de los periodistas. ¿Y qué dice, por ejemplo, sobre todo la norma internacional? ¿Qué dicen los organismos en cuanto a la protección? Aquí se asesinó a 3 periodistas y creo que se marcó un antes y un después, y todos los periodistas nos pusimos un poco alertas de que tenemos que protegernos. Pero yo quisiera que le digas a la sociedad por qué la sociedad tiene que un poco hacerse cargo de que los periodistas puedan hacer bien su trabajo, porque ¿para qué le beneficia a la sociedad que haya una prensa libre, una prensa no amenazada, una prensa absolutamente cumpliendo su trabajo? El trabajo periodístico, el ejercicio de la libertad de expresión, tiene 3 dimensiones claves para una sociedad. Primero es el ejercicio de la libertad individual, ¿no es cierto?, del derecho individual de las personas
que tiene mucho que ver con la dignidad humana. Es decir, si no tenemos la libertad de expresar nuestro pensamiento de forma libre, no podemos realizarnos como seres humanos. Y ahí, obviamente, está esa dimensión humana del periodista. Lo segundo es la dimensión social, Talía, es decir, ese papel que cumple el periodismo como como decía Sara, de denunciar, de vigilar los actos del poder público y de defender otros derechos humanos. Porque cuando un periodista, por ejemplo, denuncia un caso de corrupción en el sistema de salud, está defendiendo el derecho a la salud de decenas, de centenas, de miles de personas, ¿no es cierto? Y por lo tanto cumple un papel fundamental. Y la tercera dimensión que tiene la libertad de expresión es esa llamada dimensión estructural, que es esto de que la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, justamente porque lo que hace la libertad de expresión es abrir el espacio para que todas las corrientes de ideas ideológicas, políticas, visiones distintas de la sociedad puedan dialogar, y el diálogo es fundamental en una sociedad democrática. Y por otro lado también puede ejercer esa legítima crítica ante los poderes públicos o los poderes políticos o los poderes económicos. Entonces, es por eso que la libertad de expresión y el trabajo periodístico como el ejercicio profesional de la libertad de expresión es vital para el sostenimiento de las sociedades democráticas. Muchas gracias. Es por eso que Naciones Unidas plantea y la Comisión Interamericana que los estados tienen una obligación inmediata, una obligación perentoria de proteger el trabajo periodístico. Gracias César. Francisco Rocha, ¿por qué es necesaria la libertad de expresión y cómo valoras tú lo que está sucediendo ahora en el actual gobierno? ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? Estamos viendo lo que está pasando con el caso de Diario Expreso, pero hay un poco más de espacio para la libertad de expresión. ¿Cómo está? Porque tú estás en una asociación de editores de periódicos que son vulnerables, ¿no? Porque además quieren el papel y a veces la gente cree que eso es una acusación cuando no se desenreda bien lo que ha hecho el trabajo periodístico y la gente usa eso para victimizarse. ¿Cómo está la libertad de expresión en este momento en el Ecuador? Sí, Talía, yo te diría dos cosas. El estado de cómo está es por lo que le está pasando a Roberto Aguilar, pero también el señor presidente de la República, yo diría, ha hecho demostraciones a veces de esta intolerancia que parece es con natural al poder, ¿no? Recordarán ustedes la carta al universo por la publicación de una investigación. Pero yo siempre digo, la ley de libertad de expresión no es una ley para periodistas y para medios, es una ley de libertad de expresión. ¿En dónde están los periodistas y los medios? Porque somos los que informamos, no somos los actores políticos, somos los que informamos de lo que hace la sociedad ecuatoriana, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Por eso es que la desesperación de esta nueva mayoría por reinstalar un estado de control al haber propuesto este proyecto de ley y demostrar de lo que quieren hacer al ir a la Defensoría del Pueblo, alterando no solo su propia ley en la Defensoría, sino además dándole unas atribuciones de una nueva oficina de Torquemada, o sea, una nueva superintendencia de comunicaciones para juzgar. Y la Defensoría del Pueblo, aquí y en cualquier parte del mundo, tiene una condición especial para defender frente al poder al ciudadano, ¿no es cierto? No es para regular nada, para defenderle, y sobre todo del Estado, que suele ser en momentos difíciles el más abusivo. Pero el Estado actual hay que reconocer, el propio Beto Talía demuestra el pensamiento que tiene el presidente y sostiene lo que nos decía en campaña y al inicio del gobierno. Que haya hecho este veto parcial tiene una significación especial. No es lo que le pedíamos, obviamente. El gobernante está para eso, no para hacer lo que le pidan, sino para que en su visión de gobernar plantee cosas que regulen y que
digamos, y que convoquen a todos. La libertad de expresión siempre está bajo acecho, y está bajo acecho por los grupos que no quieren que se instale la democracia, porque no creen en ella, por esos grupos que quieren regresar a manejar como manejaron 14 años el poder, y muchos siguen instalados en ese poder. Así es que la libertad de expresión es un trabajo diario, que el trabajo de César, el trabajo de Sara, el trabajo tuyo de informar, de conversar, tiene que ver con la democracia, con la esencia misma de la democracia. Gracias. Y hay una mayoría este rato en la Asamblea que nos la quiere conculcar nuevamente. Gracias, sí, y fue un buen apunte tuyo que se inauguró esa nueva mayoría justamente aprobando esta ley Mordaza. Voy con Sara otra vez, pero ya quiero un poco abordar otra temática que interesa muchísimo también a la sociedad, pero que además está un poco conmovida, ¿no, Sara? Ayer el presidente retira una denuncia contra asambleístas de Pachacuti, a los que él acusó que le habían pedido inclusive dinero en efectivo. La denuncia fue realmente así impactante, creo que todos nos conmovimos. ¿Y en qué estamos ahora? O sea, también a qué volvemos, qué está haciendo el poder, porque estamos de cara a una votación absolutamente decisiva que podría implicar un juicio político a un organismo de los organismos de control como el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo recibiste esa decisión del presidente, Sara? Bueno, pues aquí yo quisiera separar dos aspectos, ¿no?, de esta decisión. Por un lado, y la parte más crítica, es cómo se maneja ese comunicado, ¿no?, o esa carta. Inicialmente yo la leí y me dio mucha incredulidad pensar que el presidente había firmado ese documento después de haberlo leído, la verdad. Porque tal y como estaba expresado los 3 puntos, el más escandaloso era el tercero, en donde él como presidente pedía el archivo de una investigación cuando esa no es una atribución del presidente. Exacto. Y por lo tanto es un desatino. Podría a lo mejor haber sacado una conclusión en la que él, si era el denunciante de una investigación y viendo que no avanzaba o que ya no tenía sustento, pues él decía, ya no creo que haya elementos para esto. Ahora voy a ir al trasfondo de por qué él diría esta decisión, que es el segundo punto. Pero bueno, no era algo que yo creo que por el lenguaje utilizado le correspondiese escribirlo así. Y peor aún es el segundo punto, en donde él de alguna manera se desdice o desacredita el peso que puede tener que un presidente haga denuncias de ese tipo. Él dice, esto yo se lo comuniqué a las autoridades de justicia, a la fiscalía, porque entendí que lo tenían que conocer, pero es algo que a mí me dijeron terceros. Es decir, o sea, bueno, eso, digamos, ¿para qué echarse piedras por el tejado? Y ahí es donde voy al segundo punto, ¿no?, a la otra manera de leer esto. Insisto, el primer punto para mí es un poco incuestionable. Un presidente no puede tener esta manera de manifestarse sobre qué hace y qué no hace, qué denuncia y qué no denuncia, qué pide y qué exige a la fiscalía. Pero el trasfondo de esto es el juego político, ¿no? El presidente aquí lo que está haciendo es una maniobra política, está siendo político. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, pues para eso es la política. Yo creo que en este aspecto, donde le cae ahora el cuestionamiento no solamente es al presidente, sino a Pachacuti. Para mí, esta maniobra lo que deja en evidencia es que Pachacuti es una organización que es una moneda de cambio, que no está tanto definida por sus ideologías o sus planteamientos, sino por lo que puede obtener dependiendo de quién y cuándo le conviene. Entonces, este es el otro aspecto, ¿no? Para mí, esta carta lo que pone sobre la mesa es que hay un juego político, el presidente está actuando, digamos, con cálculos políticos, por no decir con inteligencia política. Está bien, eso es legítimo. No, lo que no es legítimo es cómo lo pide, pero sobre todo evidencia que Pachacuti un día está con unos, otro día con otros, en función de lo que va a obtener o lo que le ofrecen o lo que necesita. Muchas gracias, Sara. Sí, así de dramática es la política ecuatoriana, pero en verdad daría la impresión inclusive que la palabra del presidente, inclusive dentro de las organizaciones políticas, no es creíble, porque un acuerdo político podrían haber hecho al margen de una decisión semejante, ¿no?, que le pone en entredicho al Ejecutivo, porque
bordea todos los filos que no debe hacer un político, sobre todo inmiscuirse en un trabajo que es estrictamente de la justicia. César, tengo 1 minuto y medio para tener tu opinión sobre este comunicado del presidente, ¿no? Llegó la carta firmada por él en ese papel elegante de la presidencia y después un comunicado. ¿Qué significa esto para la convivencia democrática? Porque los periodistas defendemos la democracia, propiciamos la democracia, pero cuando nos encaramos a esas cosas, ¿qué postura tenemos que tener, inclusive cuando se hace opinión? Sí, Talía, la democracia y la política democrática es un conjunto de formas y de principios y valores, ¿no es cierto? O sea, y las formas están muy relacionadas a la expresión de sus principios y valores. Y básicamente lo que hemos visto durante este año y pico de ejercicio de poder del presidente Lasso y de su equipo, ¿no es cierto?, es que existe un gran desconocimiento de esa política democrática, es decir, de principios y de formas, ¿no es cierto? Y eso le ha traído una factura enorme al presidente Lasso. Y ojo, no quiero decir que el presidente Lasso sea alguien desalmado que no tiene principios, de eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que hay ciertos valores democráticos que tienen que ser expresados a través de formas y que eso no lo está haciendo, que no ha habido una correlación entre lo uno y lo otro. Y lo que dice Sara, es decir, las formas de esa casta son realmente poco apropiadas para un gobernante que se dice democrático, ¿no? Ahora, el hacer de política es básicamente eso, ¿no es cierto? Es decir, es cómo lograr atraer en este momento. Recordemos que el presidente Lasso llega al poder con una minoría en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Con siempre estuvo en bastante desventaja, y durante este año ha sido tortuosa la relación con la Asamblea Nacional, pero también ha sido difícil su relación con otros poderes del Estado. El Ecuador, en realidad, en este momento, es un país que tiene una severa crisis institucional en otros poderes, ¿no es cierto? No en el Ejecutivo, pero sí en otros poderes del Estado. Y eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos a continuar. Aquí debo hacer una nueva pausa, recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas y YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando los periodistas Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, Sara España, editora general de Diario Expreso, corresponsal del País de España, y César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios. Francisco, no quiero dejar de tener tu opinión sobre ese comunicado ayer al que tanto ha aludido Sara cuanto César, sobre todo porque se trataba de una denuncia de corrupción que causó mucho impacto, porque además es de gente dicha con nombre y apellido, ¿no? Incluida la señora Cerda, la asambleísta Cerda, que tenía como antecedentes haber dicho: si roben bien, la gente dio por sentado que lo que decía el presidente era verdad. ¿Eso cómo contribuye al desasosiego, más que nada social, cuando una denuncia hecha por el presidente de la República después es desestimada justo en un trance como este, cuando estamos yendo a una votación? Porque quizás se había hecho cualquier otro tiempo, pero ¿cómo se procesa y cómo los periodistas tendríamos que procesar este tipo de informaciones para que la gente se entere de todo el contexto que rodea a estos hechos? Talía, bueno, lo que ha hecho el presidente es impresentable, o sea, simplemente es impresentable. Un presidente de la República que presenta una denuncia como él lo presentó, que generaba entonces una sensación de que hay un presidente que no se deja chantajear. Llega a este momento político y dice que retira la denuncia. No solo que no ha estado muy claro en si era verdad o no, sino que deja ahí que unos terceros le contaron. Bueno, aquí se zanja de una sola manera. La Fiscalía
no puede desechar esa denuncia, está obligada, de hecho, yo diría por ley, está obligada a continuar con esa investigación. Y si esto es una movida política, es de las más burdas. Un gobierno no puede, y peor por escrito, no puede hacer este tipo de negociaciones. Así como criticamos los diálogos de Jiménez con Aliaga y Caicedo, así hay que criticar esta posición, porque sí, hay que hacer política, hay que buscar el equilibrio, hay que buscar los acuerdos, pero los acuerdos no pueden ser en base a los intereses obscuros, además, de estos sectores políticos que representan minorías, que si bien tienen sus votos, son la minoría. No hay que olvidar que en ningún caso en la Asamblea tiene ningún grupo político una mayoría. Tiene la primera minoría UNES, luego está el Partido Social Cristiano, luego está Pachacútec, que son los que han venido un poco tensionando. No hay que olvidar que ya en mayo, cuando se instalaba la Asamblea, hubo el primer intento del acuerdo del Partido Social Cristiano, UNES, y donde se sumaba el presidente. El presidente entendió que no era cuestión de armar esta mayoría, sino también de entenderle al país que le había elegido para eliminar esta forma de hacer política y respetar e instalar la nueva, esa que es en virtud de las ideas y de los proyectos, Talía. Muchas gracias, Francisco, pero mira que también está, el escenario es dramático porque hay lo del Consejo de la Judicatura enfrentado con el presidente de la Corte Nacional. Bueno, realmente siempre decimos estamos peor que nunca, pero ahora sí están todos los poderes casi... qué palabra más dura, casi arrastrando, ¿no? O sea, ¿qué implica también esa actitud de los otros poderes del Estado? Bueno, tienes ahí algo que ya decía César, ¿no? Hay una decadencia de la institucionalidad. Y Sara dice, hay que buscar esta forma de hacer política, pero que responda a la democracia. No es posible que hagamos. Los dos primos Saquicela, el uno desde la Asamblea, que llega en virtud de esta nueva mayoría, de sacar a la señora Llori, de sacar a los vicepresidentes, de poner una mayoría en el CAL. Estos dos primos, el otro suspendido por el Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura al que le salen audios por todos los lados y que quieren usarlo para tomarse la función judicial. ¿Para qué? Para justamente tapar todas estas cosas, para que no se puedan tratar. Entonces hay que hacer un gran trabajo de institucionalidad. Y no tenemos partidos políticos, tenemos movimientos y en algunos de los casos algunos partidos que han promocionado o han patrocinado candidatos que cuando ya tienen que comportarse como debe comportarse un militante, no deciden hacer su propio negocio. Entonces el panorama democrático, de reconstrucción de la democracia, es harto difícil, Talía. Gracias, Francisco. Un solo apunte, al parecer no son primos, ¿no? Los dos dicen que pueden ser parientes muy distantes, eso tenemos que reconfirmar como periodistas. Sara, vuelvo contigo y voy a hablar ya de otro tema que le tiene al país en ascuas y desde hace tiempos hablando de la consulta popular, que parece ahora sí, como ya no hay otra salida, aparentemente va a ser concretada, y en verdad no existe el momento perfecto, ningún momento es perfecto para una consulta, a no ser cuando recién se posicionan, creo yo, pero este escenario en el que va a ir el presidente a una consulta popular, si es que se concreta en verdad, no es pues de los mejores para nada, pero hablemos un poco de los temas imprescindibles que tendrían que consultarse al pueblo un poco para dar una capacidad de maniobra institucional, ahí sí hablando de maniobra en los mejores términos, para que haya algo de gobernabilidad. ¿Qué temas no deberían estar fuera de la consulta, Sara? Bueno, primero quisiera referirme justo a una expresión que tú has mencionado. ¿Es este un momento perfecto para la consulta? La verdad que para mí la respuesta a esa pregunta es si tuviéramos claro para qué se usa la consulta. Uh-huh. Si la consulta se usa, digamos, en teoría para lo que está concebida, que es para plantearle al ciudadano qué quiere que se haga, si quiere que se haga una cosa o la otra, pues entonces el momento
siempre va a ser oportuno, porque en teoría si estás pensando en las necesidades de los ciudadanos se van a pronunciar en función de sus necesidades. Ahora, si la consulta se plantea, como se está planteando aquí, como una especie de reválida en las urnas del apoyo al gobierno, bueno, pues entonces definitivamente nunca es un buen momento. Primero porque si cuando tienes el apoyo del ciudadano planteas una consulta, claro, la vas a ganar, pero ¿para qué la necesitas? Pues no necesitas reválida. Y si la necesitas, entonces es que no tienes el apoyo de las calles, ¿no? Entonces nunca la vas a ganar. Para mí eso es fundamental porque este es un cuestionamiento a este gobierno que lleva 1 año y 2 meses, que hace 1 año y 2 meses, poco más de 2 meses, pasó por las urnas y el ciudadano ecuatoriano le dijo, usted gobierne. Entonces, ¿cómo es posible que 1 año después llegue a un punto en donde necesita que otra vez le revaliden esto, en aras de, como tú mencionas, mejorar o incrementar la gobernabilidad? Bueno, a este punto hemos llegado no solamente por los factores que ya conocemos, de que era una asamblea fragmentada, de que ha sido una gestión difícil por las circunstancias, por los factores externos, sino también porque hay cosas que el Ejecutivo en su función ejecutiva no ha llevado a cabo. Y ahí es donde entro a responder a tu pregunta. ¿Qué cosas deberían preguntarse si la consulta se hiciese para lo que están concebidas? Bueno, pues preguntarles cómo mejorar el sistema de salud, si quieren, por ejemplo, que el sistema del IES sea paralelo al sistema de salud, si están de acuerdo con que los ciudadanos paguen 2 o 3 veces a través de los impuestos, primero por los impuestos generales, luego por la afiliación al IES, y que haya 2 sistemas paralelos deficientes en salud, si el tema de la inseguridad necesitan más presencia policial o no. Si estuviera pensándose en una consulta para resolver las preocupaciones urgentes y de gran calado, ¿no?, de gran nivel que tienen los ciudadanos, pues entonces es un buen momento y efectivamente el presidente tomaría a lo mejor una ruta que es la que quieren los ciudadanos. Pero no se va a usar para eso, se va a usar para otras cosas y por tanto yo creo que ninguna de estas preguntas van a entrar en esa consulta. Muchas gracias, Sara. España, y eso es el problema, ¿no?, que se usa exactamente no para mejorar la vida democrática y la salud democrática del país. César, a lo que ha mencionado Sara, España, del IES y también de la inseguridad, ¿no?, buscando formas de cómo van a encarar este tema tan grave. Es obvio, las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quitarle la facultad de elegir a las autoridades, y hablan de la bicameralidad. ¿Piensas tú que esas 2 cosas mejorarían la gobernabilidad, las condiciones que tenemos ahora? Definitivamente lo del Consejo de Participación Ciudadana, Talía, amigos, es clave, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Sara en que la consulta popular debería ser enfocada en consultar aquellos aspectos que van a mejorar la vida de los ciudadanos de forma inmediata, que son urgentes. Sin embargo, el país viene arrastrando unos nudos de institucionalidad, digamos, defectuosa, de institucionalidad que no abona a la construcción de sólidas instituciones democráticas y que están ahí. O sea, no las atacó el presidente Lenín Moreno y que es necesario en algún momento solucionarlas. Y una de esas es obviamente el Consejo de Participación Ciudadana, es la misma institucionalidad que construyó la Constitución de Montecristo, ¿no? La solución radical sería obviamente pensar en una nueva constituyente, etcétera, etcétera, lo que plantean algunos autores, pero eso sabemos que no es realista en este momento. Entonces, yo creo que las preguntas que se tienen que plantear en la Asamblea Nacional, en la consulta nacional que plantea la Presidencia de la República, es una combinación de las dos. Es decir, se tiene que solucionar algunos nudos, cortar algunos nudos gordianos de la institucionalidad, porque no permiten gobernar el país. Lo estamos viendo diariamente, ¿no es cierto? Hay aspectos que en la Constitución de Montecristi quedaron tan amarrados que definitivamente no permiten la gobernabilidad del país. No es a través de un ejercicio autoritario del poder. Y por otro lado, hay unas preguntas, unas urgencias de la vida diaria de los ciudadanos que es necesario también resolverlos. Yo estoy de acuerdo en que el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad son aspectos claves que también deberían ser
incluidos en la consulta popular. Muchas gracias, César Ricaurte. Francisco Rocha, a los temas que se han mencionado, lo de la reforma política es imprescindible, ya se ha dicho algo. La bicameralidad, y tú que tienes experiencia habiendo trabajado años atrás en Parlamento, cuando se llamaba Parlamento o Congreso, aquí se ha cambiado todos los nombres porque también ya la bicameralidad había estado vigente mucho tiempo, décadas atrás. Y realmente no atinamos, ¿no? Al parecer no atinamos. Yo creo que es la esencia de la educación y la visión que tenemos como país, lo que hay que cambiar, y eso no se cambia solo en la consulta popular. Pero ¿tú qué piensas de la bicameralidad? ¿Crees que daría un poco de oxígeno a la forma de tomar las decisiones de una asamblea que, por cierto, es la que menos respaldo tiene por años ya del pueblo ecuatoriano? Sí, Talía, me parece que es importante que la consulta en sí tenga que ver con la estructura constitucional. En principio, lo de la eliminación, si es posible, algunos dicen que no, del Consejo de Participación Ciudadana, o por lo menos reducirle al máximo a esta forma de estatizar la participación ciudadana y tener un grupo de gente que responde a quien ejerce el poder en determinado momento o sirve para dañar a quien ganó las elecciones, ¿no es cierto? Primera cosa. En el tema de la legislatura, si es que es bueno o no la bicameralidad o la unicameralidad, yo te diría, de los dos hemos tenido, como tú nos recuerdas. Creo que si se ponen por lo menos una línea de formación para el Senado es importante, pero no hay que olvidarnos. Ahí viene, la Constitución tiene previsto que todos podemos ser desde los 18 años legisladores, estés en una cámara o en la otra. Y no nos olvidemos también, Talía, que me parece que más del 50% de los actuales asambleístas tiene título de tercer nivel. Y ahí el cuestionamiento es, ¿quién les habrá dado esos títulos? ¿Cómo habrán obtenido esos títulos? Porque está demostrado con esta misma asamblea que entonces no es cuestión de la preparación académica, porque hay muchos dirigentes sociales y políticos que no han tenido acceso al tercer nivel y que son extraordinarios en plantearle soluciones al país. Pasa también porque la seguridad social, y Sara ha planteado un hecho que es importantísimo, cómo esta seguridad social va a garantizar no solo a los que ya han aportado y están en uso de ese derecho, sino también cómo defendemos la institución de la seguridad social. Hay algunos que para defenderla plantean que de 3 pasen a 9 miembros del Consejo Directivo, y digo que 9 asesores, 9 choferes, 9 secretarias, 9 o 18 de seguridad para cada uno. Entonces, no, aquí hay que ver para qué es la seguridad social, y aquello de que el seguro social es de los trabajadores, no. Esta es una institución creada para administrar los fondos de la seguridad social. No es que cuando yo tomo un seguro del vehículo ya soy dueño, es también del cliente, no. La seguridad social es tripartita y al Ecuador le ha dado buenos resultados. Que no ha sido bien manejada, que el tripartito no ha funcionado, es cierto. Entonces yo diría, Talía, la consulta, como ha dicho Sara, es buena o es mala en determinados momentos cuando sirve para fortalecer al gobierno. Yo creo que hay que cambiar ese paradigma. Gracias. Es buena si es que nos va a ayudar a solucionar los problemas del país. Muchas gracias, Francisco. Sí, así es. Y aquí debo hacer la última pausa, muy breve, para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa a la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Sara España? Bueno, pues yo me voy a recordar de lo que ha ido pasando en estos meses que no se ha solucionado. Voy al grano. Es al ministro de Salud, José Ruales. Ha terminado otra vez la emergencia en el sistema, sigue la falta de medicinas y no se ha resuelto el problema de la gente. Gracias. Francisco Rocha, ¿a quién le ha ido mal esta semana?
al presidente de la República. La carta enviada a la Fiscalía retirando la denuncia de corrupción, porque eso es, le deja sin credibilidad. Entonces, desde mi punto de vista, le ha ido mal al presidente de la República, César. César Ricaurte, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Yo creo que a quien le ha ido mal en esta semana es a los grupos antidemocráticos de la Asamblea Nacional, que han intentado una vez más coartar la libertad de expresión, imponer controles y censura a la prensa ecuatoriana, y que se encuentran con una férrea resistencia por parte de los sectores democráticos y de los sectores ciudadanos y de la comunidad internacional. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien esta semana a Sala España? Bueno, yo me voy a salir por la tangente y creo que le ha ido bien a la selección ecuatoriana, que ha presentado su nueva camiseta. Gracias. Francisco Rocha, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Yo diría que al equipo que está trabajando en la Policía Nacional para recuperar los recursos que se han robado del Instituto de Seguridad. Ya hay 18 que están iniciados, que se inicia el proceso, sí, no sé si los van a recuperar, pero les ha ido bien en iniciar el proceso, yo diría eso. Gracias. César Ricaurte, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Yo creo que en este caso, esta semana le voy a dar como ganadores, como quienes han ganado, a los ciudadanos del Ecuador, que pueden ver preservada su libertad de expresión si es que hay este trabajo de resistencia por parte de gremios periodísticos, organizaciones periodistas del país, medios de comunicación y aquellos expertos internacionales, aquellos organismos internacionales de defensa de derechos humanos que se han pronunciado a favor de la libertad de expresión. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias. Chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de $3 ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. Más velocidad y más cobertura.